Familia y amigos, qué grato poder saludarles en esta mañana y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, rescatados por precio, y lo he basado en la primera epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 1, en los versículos 18 y 19, donde la palabra nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muchos pueden decir que eso de solo creer parece demasiado fácil. Solamente creer en un sacrificio que alguien hizo es demasiado fácil para obtener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Pero debemos comprender lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por este sencillo medio, Dios permite que incluso el niño, el que no tiene mucho discernimiento, o hasta el moribundo en su lecho de enfermo, puedan ser salvos. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 3, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias sean dadas a Dios, quien nos proveyó de un medio fácil para que todos nosotros, los que le recibimos al Señor Jesús, podamos ser salvos. Aunque no fue fácil para el Señor Jesús ir a la cruz y ser hecho pecado por nosotros, ser abandonado por el Padre en el mismo momento de su humillación y de su agonía. No era fácil para el Señor Jesús cuando fue herido por todas nuestras rebeliones, cuando fue molido por todos nuestros pecados, como nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga de nuestro pecado fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Debemos pensar en todo lo que el Señor Jesús hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos fácilmente. Aquel que era santo, sin mancha, y para quien el pecado era tan repulsivo, se hizo pecado por todos nosotros para que nosotros fuéramos justificados en Él. Como nos dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Queremos simplemente creer o confiar en Jesús como nuestro Salvador, porque es la única forma de alcanzar esa salvación, porque sabemos que Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros. El Señor Jesús nos rescató a cada uno de nosotros, a los que hemos creído y hemos sido justificados por medio de ese sacrificio, solamente por su amor, por su gracia y por su misericordia. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, en los versículos 4 y 5, la palabra: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Debemos creer, porque por la fe que tenemos en Cristo Jesús es que somos justificados,
es que somos transformados y también trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fuimos rescatados por precio, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no con oro o plata, como dice el apóstol Pedro, sino con esa sangre preciosa que fue derramada por todos nosotros para perdón de nuestros pecados. Cuando miramos la palabra y vemos todo aquello que el Señor Jesús sufrió por cada uno de nosotros, es cuando podemos comprender que Él pagó un precio muy alto. Y cuando Él entrega ese sacrificio al Padre para que nosotros, los seres humanos, podamos acercarnos con toda libertad, aceptando ese sacrificio y recibiendo ese perdón de pecados, esa salvación y esa vida eterna, comprendemos entonces que el precio que pagó el Padre al entregar a su Hijo fue muy alto, pues se desprendió de Él y lo entregó, lo dio, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Somos llamados por medio del sacrificio de Jesús a ser reconciliados con nuestro Padre Celestial, a ser justificados y a podernos presentar delante de Él como santos y salvos, porque Él nos santifica por medio del precio con el cual nos rescató. Y ese precio fue el derramamiento de su sangre y la muerte en la cruz para darnos la vida eterna. Padre, te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por entregarte por nosotros en la cruz y llevar y pagar el precio que era necesario que pagáramos, pero tú lo pagaste para que pudiéramos hoy acercarnos con toda libertad al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña a través de la palabra y nos guía y nos muestra el camino de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si esta palabra le bendice, por favor, compártala con otros. Y recuerden, estamos en nuestra reunión congregacional en la Comunidad Cristiana de Fe, los domingos a las 9:30 de la mañana. Y si no ha ido y no se ha inscrito, puede inscribirse al WhatsApp 321-322-2757 para que aparezca en la lista de los que van a asistir. Que pasen un feliz fin de semana, que Dios les bendiga.